La memoria es una función mental fundamental para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Somos, vivimos y nos comportamos según nuestra memoria. Es normal olvidarse de alguna cosa de vez en cuando, pero ¿hasta dónde? ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Y son todas las pérdidas de memoria definitivas o se pueden recuperar? ¿Es solamente una cosa de la edad? De todo esto conversamos con el doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico con muchos años de experiencia en la rehabilitación de la memoria. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. ¿Con la edad vamos perdiendo memoria? Bueno, lo que ocurre es que, al igual que la célula muscular es más lenta, la neurona tarda más tiempo en aprender y en encontrar con la edad. Pero con la edad, pues eso, hacemos compensaciones. Somos más ordenados, archivamos mejor los recuerdos. La verdad es que sabemos más, ¿eh? En Sí. la memoria semántica. Con la edad también somos un poco más sabios. Sí es cierto eso de que sabe más el diablo por viejo que, bueno, en definitiva, no hay cambios importantes con la edad, hay más compensaciones. ¿Y cuándo debemos preocuparnos por un problema de memoria y acudir al médico? A ver, perder objetos personales frecuentemente, eso no es normal. Sí. Tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas frecuentemente, tampoco es normal. Hacer las mismas preguntas en una conversación o contar varias veces la misma historia en una conversación, pues es para preocuparse también. No recordar si hemos hecho algo, como por ejemplo tomar un medicamento, si eso ocurre de vez en cuando no pasa nada, pero si es frecuente, pues habría que preocuparse, ¿eh? Y sobre todo si hay, como por ejemplo, una desorientación o perderse en lugares conocidos, no acordarte de cómo se llega a casa, confundirse el año o el día de la semana, tener dificultades para recordar citas o eventos o tener problemas para seguir instrucciones o tomar decisiones. En estas situaciones sí que debemos preocuparnos, porque aquí lo que está ocurriendo es que perdemos memoria de lo que se llama memoria procedimental, que es la memoria de cómo se procede pues Sí. para tomar una decisión, para volver a casa, para orientarse, y si además esa memoria viene acompañada de trastornos, de problemas de conducta que interfieran en definitiva, son pérdidas de memoria que en definitiva interfieren en las actividades del día a día. Sí. Entonces ahí sí que podemos preocuparnos. Pero si es un olvido puntual, pues podríamos catalogarlo de olvido benigno y que no tiene más importancia. Doctor, todos tenemos, cuando hablamos de memoria, una palabra en nuestra cabeza, Alzheimer. ¿Cómo Sí. diferenciamos un olvido del inicio de un Alzheimer? Bueno, pues porque los olvidos benignos son normales, ¿eh? Sí. Que levante la mano el que no haya tenido alguna vez un olvido. Y típicos de las personas normales productivas que tienen muchas tareas y que tienen mucho estrés. Eso es normal. Y siempre se refieren a cosas banales, a cosas sin importancias. En cambio, en el Alzheimer son más gordos los olvidos esos. Olvidarse de cómo se llama, por ejemplo, tu cuñado, Sí. o olvidarse del día que tienes que coger el avión para irte a las vacaciones. Y además estos no vienen solos, sino que vienen acompañados de desorientaciones importantes, ¿eh? Por ejemplo, olvidarse cómo funciona. Vas a encender microondas y te olvidas de cómo funciona. O vas a hacer esa receta que hace la persona siempre de ese guiso, de esa tortilla, y se la ha olvidado, ¿eh? Sí. Entonces, es muy importante diferenciarlos del olvido normal y benigno. ¿Y el Alzheimer es hereditario? Bueno, mira, tenemos unos 25.000 genes, ¿eh? Sí. El doble que una mosca, la mosca del vinagre, que es la que se estudia siempre genética. Y están agrupados en 23 cromosomas. Parece ser que el cromosoma 1, 14 y 21 parece que están implicados con el Alzheimer, pero en realidad lo que se hereda es una predisposición, Sí. no la obligación de padecer el Alzheimer, ¿eh? En gran parte el Alzheimer también depende de cómo hemos cuidado y estimulado nuestro cerebro, de esa reserva cognitiva mental con la que llegamos a la vejez, ¿eh? El Alzheimer en realidad no se hereda como una casa o una deuda. Hay predisposición y falta de cuidado del cerebro. Eso configuraría en el Alzheimer. ¿Y qué ocurre en nuestro cerebro cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y no logramos recordarla?
Bueno, esto es tan frecuente que ya tiene hasta su nombre, ¿eh? Ah, sí. Se llama fenómeno de la punta de la lengua, ¿eh? Lo que ocurre es que estamos buscando esa palabra en la caja donde no estaba guardada, en el archivo donde no está guardada. Está en otro muy cerca que guarda cosas relacionadas. Y si la evocamos por asociación o por esas cosas que se relacionan con esa palabra, y nos tranquilizamos, resulta que luego viene la palabra a la media hora cuando ya habíamos perdido la conversación, ¿eh? Porque la ansiedad, las prisas y el enfado por no recordar esa palabra justamente bloquea el proceso de recuperación. Así es que si ocurre eso, Magdalena, es mejor que lo dejes de pensar eso y al poco tiempo vendrá la palabra por sí sola. De acuerdo, bueno, pues vamos a hacer esa estrategia porque muchas veces no nos sale la palabra. Pero ¿qué podemos hacer para recordar el nombre de las personas que nos acaban de presentar? Porque a mí me pasa, muchas veces me presentan a alguien y a los 3 segundos ya no recuerdo el nombre. A ti, a mí y a muchísima gente. Y es que en realidad lo que ocurre es que los nombres y las caras se almacenan en el lóbulo temporal, pero es que no tienen ninguna asociación lógica. Que una persona tenga ese nombre no tiene ninguna relación con su cara. No están relacionados, son arbitrarios. Por eso es difícil recordarlas. Y si son más de 5 las personas que te Uf, presentan, la memoria a corto plazo no da nada más que para las 2 primeras y las 2 últimas, ¿eh? sí. Así es que te aconsejo que te inventes una asociación apropiada o disparatada con el nombre de la persona que te acaban de preguntar, con algún rasgo de su cara, o de su vestimenta, o de su profesión. Por ejemplo, te presentan a alguien que se llama Clara, y es muy morena, y anda, se llama Clara, y sin embargo, pues no tiene el rostro claro, tiene muy moreno. Se llama Pilar, anda, y es de Zaragoza. Se llama Iñaki, pues como mi sobrino. Se Sí. llama Angustia, y sin embargo, tiene una cara muy sonriente. O sea, fabrícate una asociación, aunque sea disparatada, ¿eh? De, Porque eso te ayudará a recordarlo. de acuerdo, lo asociamos entonces a algo. Pero ¿por qué recordamos con nitidez hechos de nuestra infancia o, por ejemplo, hechos históricos? Pues estoy pensando en el atentado de las Torres Gemelas, que todos sabemos qué estábamos haciendo en ese momento y no se nos olvida. Y no recordamos lo de hace años. Claro, porque es que eso, aquel día que te ocurrió eso de lo que estamos hablando, lo grabamos con una alta carga emotiva. Sí. El hecho que ocurrió nos paralizó y registramos todo lo que percibimos en ese instante. Y luego lo que ocurre es que nuestra memoria despreció lo de los días anteriores y posteriores, lo de hace pocos días, porque no es importante. Y resulta que lo almacenamos todo en el hipocampo, en el fondo del cerebro, y de ahí donde está lo emotivo, lo recuperamos, lo recordamos, lo revivimos una y otra vez, lo contamos y con emoción y lo repasamos cada vez que nos lo preguntan y por lo tanto hacemos que eso se grabe mucho más profundamente. El recordarlo muchas veces, contarlo, es una manera de refrescarlo. Por eso no lo olvidaremos nunca, por la emoción y por las veces que lo contamos. También entonces lo asociamos a eso, a una emoción y por repetición. Fíjate que siempre hablamos de cosas que nos han impresionado mucho, no Sí, recordamos tonterías, son sí. cosas importantes para nosotros. No recordamos nombres, no nos sale el nombre de la persona que nos acaban de presentar, pero ¿por qué a veces no recordamos lo que vamos a buscar a un lugar de la casa? Mira, ahí estamos hablando, se trata de la memoria del contexto. Decidimos ir a buscar una cosa desde otro lugar que nada tiene que ver. ¿Eh? Fue directo a la memoria a corto plazo y en el trayecto desaparece. Y el contexto nuevo, cuando llegas a otra habitación que no tiene que ver nada donde estabas, pues es tan distinto que no lo podemos recordar. Si es Ujú. que si estamos en el comedor, donde ese ambiente y vamos a la cocina, ese otro contexto no tiene nada que ver y por eso nos paralizamos y decimos, ¿pero a qué vengo yo? Y nos angustiamos. Eso es normal. Es normal, no nos preocupamos por ello. Eso es. Mm. ¿Hay algún alimento que nos pueda alimentar la memoria todos los días? Sí, te voy a decir, mira, una onza de chocolate, un café al día, un puñado de nueces. ¿Te acuerdas que te Reagan, que terminó con demencia, las Sí. comía a diario? Decían que retrasó su Alzheimer. Ajá. Un té rojo, una siesta de 20 minutos. Así que te da unos cuantos unos Sí. para que fortalezcas tu memoria. Vamos incorporándolo poco a poco. ¿Y un truco para recordar nombres en las comidas o en las reuniones? Sí, primero poner mucha atención cuando nos presenten a las personas.
Segundo, aprovechar al dar la mano y decir, mucho gusto en conocerte, Julián. Pronunciar el nombre y Sí. repetirlo varias veces. Y asociar el nombre a algo, como te he comentado antes, Ujú. y a la mínima ocasión decir algo con el nombre. Como dice Julián, como ha comentado Julián, Sí, o por favor, Julián, ¿me puedes pasar la sal? Son estrategias y trucos que nos pueden ayudar. de Pero sobre acuerdo. todo, poner atención. Alimentos que nos ayudan en la memoria, como nos ha dicho, el té rojo, la onza de chocolate, pero ¿hay alguna vitamina directa que nos pueda venir bien? Sí, todas las vitaminas del grupo B, así que todos aquellos suplementos que lleven vitamina B te vienen bien para la memoria. Sí, suplementos con vitaminas del grupo B. Y Eso doctor, es. ¿cómo trabaja usted los problemas de memoria en su consulta? Bien, pues hay que hacer una diferencia primero dependiendo del grado de pérdida, del nivel de dificultad que tiene la persona para recomendar. Y también otra cosa, antes de empezar el programa, doy unos consejos a los familiares, además de Sí, que tengan mucha paciencia, pues una rutina diaria. Y mira, una cosa que les recomiendo es que hagan lo que llaman la caja de los recuerdos, donde pues ahí metan fotos antiguas, también películas antiguas, canciones de su época, prendas de vestir de su época, todo eso va a ayudarles, es muy importante para trabajar con los familiares y sobre todo que se lo tomen con tranquilidad. Y yo lo que hago es aplico un programa integral, donde no solamente la memoria, sino también la autoestima, darle confianza que puedan recuperar esa memoria, que puedan organizarlo y cuidar también las enfermedades crónicas que tengan la diabetes y la hipertensión, aunque parezca que no estén relacionadas con la memoria, es muy importante que estén controladas. Y teniendo en cuenta eso como preámbulo, trabajo mucho las funciones básicas de la memoria, la atención, la percepción, la asociación, la clasificación y ordenación de los objetos o las palabras a recordar, la repetición. Entonces, son actividades dirigidas a la base, porque es fundamental. La memoria, si no hay atención, si no hay percepción, pues no podemos hacer nada. También trabajo mucho la orientación temporoespacial y la biografía de la persona, porque es muy importante que recupere su propia biografía, su propia memoria. Y también ajá, en este programa integral pues hay un espacio muy importante al lenguaje automático, como por ejemplo, pues mira, completar series de sí, los días de la semana, digo lunes, martes, completan meses del año enero, febrero y tienen que completar. Trabajo mucho también los refranes, porque ahí esconde mucha sabiduría y ese refrán forma parte de la memoria a largo plazo. sí. Y fundamental, pues también la memoria inmediata, el recuerdo de objetos presentados, porque es lo que más les tortura, al que se pierde la memoria de lo que le acaban de decir, Sí, la sí, memoria inmediata. sí. Tanto trabajar en estímulos visuales como estímulos auditivos. En fin, un programa integral que aborda la memoria desde todos los puntos de vista. Pues de ese programa integral, doctor, vamos a poder sacar algunos ejercicios para irlos haciendo nosotros poco a poco en casa. Me Sí, gusta. muchos, muchos. Recomiendo muchos ejercicios que se pueden. Este programa es para trabajar el familiar con la persona que tiene problemas de memoria mientras está en la cocina, mientras está en el salón. Es Sí, totalmente funcional y útil y aplicable al día a día. me gusta especialmente el hacer la biografía, incluso irla haciendo por años, qué pasó, qué eventos familiares tuvimos, si uno trabajaba, no trabajaba, qué estaba haciendo durante ese año, incluso socialmente, qué cosas pasaron para ayudarnos a recordar en qué estábamos en ese momento. Y Interesante. además son unos temas que les motivan mucho a estas personas y es muy fácil trabajar con ellos y entran perfectamente al programa por ese sentido. Invito a todos nuestros oyentes a que entren en la página web del doctor para que puedan entender más sobre este problema y conocerle personalmente y además ver y dar un repaso a todos los libros que el doctor Darío Fernández ha escrito. www.doctordarío.com www.doctordarío.com. Ya saben que el doctor tiene su consulta en Madrid, en la Clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126, por si tienen que hacer directamente una consulta. Con este teléfono de contacto 639 679 400 639 679 400. Pues doctor, muchísimas gracias por echar luz a este problema que en muchas ocasiones nos preocupa y sobre todo cuando lo vamos viendo en nuestros mayores. Pues muchas gracias, Madalena, y no te preocupes por algún fallo puntual de la memoria que lo tenemos todos. Muchísimas gracias.